Así na tarde para todas y todos, con Vilesami, Itachitiari, Lengua Suto, a Toma Hender y Kati. Buenas tardes a todas y todos. Estoy muy feliz de compartir en este espacio tan importante. Mi nombre es Kairen Margarita Gutiérrez Tejedor, directora del Plan de Emergencia Social Pedro Romero, de la Alcaldía de Cartagena. En nombre de nuestro alcalde, William Dauchamá, les enviamos un abrazo anticorruptivo. Queremos instalar esta capacitación de bioseguridad que en este momento de la pandemia es un escenario que nos permitirá fortalecer las capacidades instaladas de los trabajadores y trabajadoras de la economía, pero además contribuir a la reactivación económica que en algún momento se va a dar en nuestra ciudad y en el país. Quiero agradecer al SENA por ser unos aliados estratégicos y por ayudarnos al distrito en todo este proceso de mejoramiento de la calidad de vida de las y los cartageneros. Además, agradecer a todos los invitados, las personas que se unen a este proceso de formación, que han creído en nosotros, y a todo el equipo del PES que de manera dedicada ha logrado que este proceso salga adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Isela Marrugo Flores, instructora del Centro Agroempresarial y Minero. En esta jornada de hoy deseo recordarles que el formato de asistencia está disponible por el chat, las notas y el espacio para hacer preguntas e inquietudes. No siendo más, entremos en materia y hagamos un recorrido por el universo de la bioseguridad. Vamos a iniciar con una reflexión. Dice, la vida de hoy está condicionada a la bioseguridad y a la impaciencia que hace fácil la queja. Es sencillo. Nosotros ahora debemos acostumbrarnos a hacer filas para entrar a un centro comercial. Dentro del centro comercial debemos acostumbrarnos a hacer una fila mucho más larga para poder hacer compras o asistir a una vuelta en un banco. Y allí nos quejamos. Es fácil quejarnos, pero es importante agradecer por la vida como la vivimos hoy. Porque estamos bien, estamos sanos y queremos llevar eso a nuestras familias. Entonces debemos condicionar nuestra vida a la bioseguridad y hacer de la bioseguridad parte de nuestra vida. Bueno, ustedes se preguntarán, palabra fantabulosa, ¿qué es bioseguridad? Les comento que es el nombre femenino de una parte de la biología que estudia el uso seguro de los recursos biológicos y genéticos. Es decir, los organismos o parte de ellos
que pueden ser de origen vegetal, animal o humano. En fin, los recursos biológicos son la materia y la energía que los seres humanos pueden obtener de los organismos vivos, tales como la materia prima para la ropa, la madera, algunos para elaboración de champú, de artesanías, igual que alimentos en la parte agropecuaria, como lo es la carne, las frutas, huevos, verduras. Y con ellos aplicamos diferentes medidas, normas o procedimientos en los que se aplica la bioseguridad. En palabras sencillas, cuidamos la seguridad de la vida. La seguridad de la vida en cada paso que damos, en cada actividad o labor que realizamos. Miremos ahora un poco el paso de la parte normatividad vigente. Bioseguridad es una palabra que se ha puesto de moda desde hace unos mesecitos para acá, pero realmente desde 1979, con la ley 9, desde el Ministerio de Salud, en el artículo 88, estamos hablando de bioseguridad. Dice, toda persona que entre a cualquier lugar de trabajo deberá cumplir las normas de higiene y seguridad. En esta ley se dictan medidas sanitarias y se convierte en una ayuda fundamental para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. En la Ley 9 de 1979, en su título 3, desde el artículo 80 hasta el artículo 154, va encaminado a la salud ocupacional. Continuando con este maravilloso recorrido por la normatividad de la bioseguridad, en el año 1996 aparece el Manual de Conductas Básicas en Bioseguridad. En él nos dan pautas de manejo integral de algunas patologías de acuerdo al uso hospitalario, y entre ellas encontramos facetas del VIH-Sida, el virus de inmunodeficiencia humana, que si recordamos un poco apareció en 1986, y este virus daña el sistema de defensa de nuestro organismo, destruyendo los glóbulos blancos y nos deja en riesgo de infecciones. Para aclarar un poco más, desde 1986 a la fecha de este virus, en la actualidad no hay una vacuna, pero la organización, la ONU, trabaja para asegurar que todas las personas afectadas tengan acceso a los servicios de supervivencia, de prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionado al VIH. Este manual dirige al personal de la salud y los motiva a seguir buenos procedimientos con el fin de cuidar al personal de la salud y, lógicamente, a los pacientes. Dentro del marco legal también encontramos la resolución 1164 del 2002. Si se dan cuenta, vamos evolucionando con la bioseguridad. Y aquí encontramos un manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. Va encaminado a todos los procedimientos, a todos los procesos, actividades y estándares establecidos de obligatorio cumplimiento. Precisamente por estas personas o estas entidades generadoras de los residuos hospitalarios y similares. Mientras que en el decreto 351 del 2014 se reglamenta la gestión de los residuos generados en atención en la salud y otras actividades. Cuando nos habla de otras actividades, incluye las peluquerías, los restaurantes, las veterinarias, laboratorios de biotecnología, los hospitales, las morgues,
los mataderos, las droguerías, establecimientos destinados al trabajo sexual, la parte de cosmetología, aquellos centros donde presten servicio de piercing, donde se hagan tatuajes, donde se genere la pigmentación de la piel, entre otros. Si miramos el desarrollo y la evolución que va teniendo dentro del marco legal, en este momento, en el 2014, se amplía la gama de actividades económicas a las que se les aplica la bioseguridad. Llegamos entonces al año 2020, mágico 2020. La resolución, con él encontramos la resolución 666 y la resolución 1155, perdón, entre otras. Puntualmente, la resolución 666 del 24 de abril, que tiene 21 hojitas, por cierto, en esta resolución se adopta el protocolo general de bioseguridad. ¿Con qué fin? Mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia con respecto a la COVID-19. Y en la resolución 1155 de este año 2020, adoptan el protocolo de bioseguridad precisamente para el manejo y control del riesgo del coronavirus, que es la COVID-19, pero en la prestación de los servicios de salud, incluidas las actividades administrativas, las actividades de apoyo y la alimentación. Esto de una manera muy general, porque durante el transcurrir del año 2020 nos damos cuenta de que hemos tenido muchas resoluciones tratando de mitigar, ¿sí?, esta parte de los protocolos contra el coronavirus. Para ello es importante descubrir o conocer un poco del virus. Paso siguiente, lo que me lleva a traer dos términos: peligro y riesgo. Peligro es toda fuente, situación o acto potencial de daño. Y el riesgo es la consecuencia que me genera estar expuesto a dicho peligro. Dicho esto, les doy un ejemplo. Digamos que estamos en nuestra cocina preparando una deliciosa ensalada y estamos picando. Tengo mi herramienta de trabajo, que es mi cuchillo, y en ese momento me corté el dedo. El peligro es la fuente y el riesgo es la consecuencia. Entonces, en el ejemplo anterior, el cuchillo es el peligro y la consecuencia, o sea, el riesgo, vendría siendo el corte que me hice en mi mano o en mi dedito. Teniendo claridad sobre qué es peligro y qué es riesgo, el peligro toma apellidos y se clasifica de diferentes formas. Puede ser peligro físico, químico, biomecánico, en fin. Pero puntualmente hoy nos reúne un peligro que es el peligro biológico. El peligro biológico aparece por el contacto con los macro y con los microorganismos. Macroorganismos, tenemos ejemplos claros como lo vemos en pantalla: los roedores, reptiles. Si vemos, hay una enfermedad que es la leptospirosis, y esa ocurre por tener contacto con la orina de los animales que están infectados, como los roedores, ¿sí?, las ratas, entre otros. Eso es peligro biológico. En este momento estamos viviendo o estamos guardaditos en casa precisamente por el peligro biológico, porque tenemos contacto con microorganismos. Como digo yo, no se ven, pero se sienten, y son todos esos virus, esos hongos, esas bacterias que de una u otra forma terminan manifestándose en nuestro organismo y nos hacen daño. Y el coronavirus, del cual vamos a entrar en materia y vamos a hablar, es un virus de la misma familia genética
de los virus SARS y MERS. Estos virus surgieron en China y en Arabia Saudita en los años 2002 y 2012 respectivamente. El primero tiene su origen en los murciélagos y el segundo en los camellos o dromedarios. Resulta que estos fueron quienes transmitieron el virus a los humanos. Pero este nuevo coronavirus es una versión mejorada de los dos anteriores que les venía contando. Y la enfermedad que produce este coronavirus se llama la COVID-19. Les cuento un poquito de la COVID-19. Se reportó por primera vez en Wuhan en diciembre del 2019. Se notificaron 27 casos de una neumonía desconocida para aquella época. 7 de esos casos eran severos. Un mes después, el número de casos aumentó a 9.922 casos y solo 1.500 personas enfermaron de gravedad. Se hizo una búsqueda y se dieron cuenta de que el vínculo en común que tenían esas personas era el mercado de Juan en Wuhan. El 1 de enero del 2020 lo cerraron al público y el 10 de enero aparece la primera secuencia genómica. Con esto quiero decir que es la disciplina que se relaciona al estudio de los genes. Esa secuencia estuvo disponible al público el 10 de enero y la primera muerte se reporta el 11 de enero. Y por las personas que salieron del país, lógicamente lo esparcieron, convirtiéndose en un caso de salud pública a nivel mundial, ¿sí? La enfermedad de la COVID-19 es uno de los 7 tipos de coronavirus que infectan a los humanos. Algunos causan un resfriado común, otros causan brotes peligrosos, pero el SARS y el MERS y este nuevo coronavirus que es el SARS-CoV, conocido como coronavirus, tiene una estructura, se las presento, y esta estructura nos muestra cómo está compuesto este virus. En el centro vemos todo el material genético del virus, que es el ácido ribonucleico. Encontramos una membrana de proteínas que envuelven este material genético. Y si se dan cuenta, hay como especie de unas protuberancias que recuerdan más bien una forma de corona. Estas protuberancias que sobresalen de su cobertura, es por eso que recibe el nombre de coronavirus. Pero resulta que el virus está envuelto en una burbuja de moléculas de lípidos aceitosos, o sea, en una burbuja de grasa, que se deshace al contacto con el jabón. Cuando esa molécula se deshace, esa molécula de grasa, se expone el centro del virus, es decir, el material genético, el ácido ribonucleico. Cuando ese centro se expone, el virus muere. ¿Qué otra cosita les puedo contar de este señor? Su diámetro es de 450 nanómetros. A diferencia de los virus como la hepatitis, que tiene 42 nanómetros, o el de la gripe en sus diferentes versiones. Y hablamos que puede ir entre 60 y 100 nanómetros. Este señor coronavirus, su diámetro es, a diferencia de los anteriores, de 450 nanómetros. Y como tiene un diámetro tan grande, cae al suelo rápidamente.
y es por eso que se pega a las superficies. Gisela, pero ¿cómo se propaga este virus? ¿Sí? La principal forma de propagación de la COVID-19 es a través de las gotículas respiratorias expedidas por alguien que tose o que tiene otros síntomas como fiebre o cansancio. Muchas personas portadores de la COVID-19 presentan solo síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad y es posible contagiarse de alguien que solamente tenga tos leve y no se sienta enfermo. Isela, pero las personas que no tienen síntomas, ¿me pueden contagiar? Bueno, las personas sin síntomas pueden transmitir el virus. Aún no sabemos con qué frecuencia ocurre, pues la Organización Mundial de la Salud está estudiando las investigaciones en curso sobre esta situación y va a seguir informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo. Debemos tener en cuenta practicar la higiene respiratoria y la higiene de las manos. Es importante en todo momento y la mejor forma de protegerse a sí mismo y a los demás es esa, cuidar de nosotros, ¿sí? Hay algunas medidas de prevención que más adelante estaremos hablando aquí, pero es importante que tengamos claridad sobre ellas. Otra pregunta que nos inquieta es ¿cuánto tiempo sobrevive este virus en las superficies? Por ejemplo, en la celulosa. La celulosa, es decir, los papeles, el dinero, los documentos que tenemos en nuestra empresa, todo ese papel que de una u otra forma, el recibo que tocamos. En esa superficie, el coronavirus puede estar presente hasta 24 horas. En el acero o en los metales como las monedas o las cadenas o los aretes, la grifería dura de 2 a 3 días. Y en el plástico, realmente esta es la era del plástico. ¿Qué llevamos a casa? Las bolsas, y son de plástico, las botellas de los jugos, de las gaseosas de plástico, los desechables, ¿sí? Entonces, resulta que el virus en el plástico es donde más tiempo se mantiene vivo. Dura de 3 a 5 días. Por eso es importante que todo lo que ingrese a nuestra vivienda sea desinfectado antes. ¿Qué tiempo de incubación tiene la COVID-19? Podríamos hablar que entre 1 y 7 días más o menos, pero depende también entre el tiempo de la exposición y en el momento en que se generan los síntomas. Y podríamos hablar que de 1 a 14 días, pero también encontramos personas que son asintomáticas y pueden tener una incubación de 1 a 21 días. Eso quiere decir que hay personas que no sienten absolutamente nada o es muy leve la sintomatología. ¿Qué síntomas presenta en particular la COVID-19? Goteo nasal, fiebre de 38 por más de 2 días. Recordemos que la temperatura corporal normal es entre 35 a 37 grados. También presenta tos seca, cansancio. El nuevo coronavirus causa una infección respiratoria aguda, es decir, una gripa. Y recordemos que la gripa puede ser leve, moderada o severa. Y puede producir fiebre, tos, secreciones nasales, es decir, mocos, malestar general. Algunos pacientes pueden presentar dificultad para respirar
Otros síntomas también pueden ser dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o pérdida del gusto, e inclusive puede ser ambos, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o en los dedos de los pies, se pierde como ese rosadito, ¿sí? ¿Qué debo hacer si tengo el síntoma o alguno de estos síntomas de coronavirus y cuándo debo buscar atención médica? Si usted tiene síntomas leves como la tos o la fiebre, generalmente no es necesario que busque una atención médica. Quédese en casa, aíslese, vigile sus síntomas, ¿sí? Y si usted tiene dificultad para respirar o siente dolor o presión en el pecho, si es posible, llame a su EPS o a su entidad de atención de la salud con antelación para que pueda dirigirlo al centro de salud adecuado. Realmente esta enfermedad, la COVID, afecta a todo el mundo. No distingue entre raza, edad, sexo, o sea, definitivamente nos afecta a todos, a todos. Y cualquier persona puede infectarse independientemente de su edad. Hasta el momento se han registrado pocos casos en los niños, pero resulta que también les está afectando a ellos. Y rara vez la enfermedad es mortal. Insisto, todo depende de la etapa en la que se manifieste la COVID-19, porque recordemos, es una enfermedad atípica. Se puede manifestar en una fase leve y de pronto no pasó más de un día de fiebre y un poco de cansancio y usted se medicó o utilizó un tratamiento para esos síntomas, porque recordemos que tratamiento, no hay un tratamiento que se pueda decir con esto se cura la COVID-19, no hay una vacuna que se pueda decir con esto se cura la COVID-19. Ahora mismo se trata la sintomatología y desde cómo se muestre la enfermedad en una fase leve, en una fase moderada o en una fase severa, así se genera el tratamiento. ¿Sí? Debemos cuidar muchísimo a personas de avanzada edad, sobre todo si tienen una enfermedad crónica o una enfermedad de base, como lo son la hipertensión, la diabetes, aquellas personas que son obesas, que de pronto son un poquito más rellenitos de lo normal, pues también están en riesgo alto y es importante cuidarnos y aprender a conocer un poco de esta enfermedad que hoy en día nos tiene guardaditos en casa y que nos ha limitado tantas cosas que de pronto hacían parte de nuestras actividades cotidianas. Ahora es momento para las preguntas e inquietudes. Con muchísimo gusto estaré atenta a resolver preguntas e inquietudes. No tenemos preguntas. Listo, ya estoy aquí. Muy buenas tardes. Bueno, reciban cordial salud
de parte del Centro Agroempresarial y Minero SENA. En este momento, pues, vamos a iniciar con la presentación relacionada con el sector informal, que es lo que obedece a nuestra reunión en este momento. En este caso, pues vamos a referirnos a la información ya directamente contextualizada hacia lo que es el manejo que se está pidiendo a todo lo que son los sectores económicos, y obviamente tener toda la disposición en relación a cómo afecta y cómo se relaciona el evento del protocolo de bioseguridad para el sector informal, propiamente dicho. En este momento, pues vamos a socializar con ustedes esta información y queremos pues que sea de el dominio personal y particular de los invitados a esta actividad. Vamos a hablar concretamente del protocolo para la prevención del COVID-19 en el comercio informal. Todo lo que tiene que ver con vendedores estacionarios, vendedores que de pronto están en un sector o en un área específica, no vendedores que no están en establecimientos fijos de comercio, sino puntualmente personas que hacen comercio ambulante y persona a persona. Fundamentalmente hacia eso, pues ya sabemos que la COVID-19 tuvo un origen en Asia, más exactamente en Wuhan, China, y se ha ido debatiendo muy enérgicamente sobre la realidad o sobre la tipificación de su origen, su etiología real. Muchos dicen que es una quimera, que es creada, otros dicen que ha sido la evolución natural de un virus, cosa que de veras es bastante discutible a la fecha. Por este mismo medio hemos tenido que ir afianzando y observando toda una serie de informaciones respecto a cómo ha ido avanzando este virus y cuál ha sido su comportamiento. Es fundamental de que eso lo tengamos muy presente, cómo ha sido ese comportamiento, esa manera de desarrollarse y cómo ha ido afectando el comportamiento de los distintos grupos humanos en ese entorno y en la realidad que pues puede estar representando para todos y cada uno de los grupos, países y áreas geográficas en particular. Uno de los sectores que obviamente se ha visto altamente golpeado por la aparición de este virus y lo que ha desencadenado es el sector del comercio. Hablemos puntualmente del comercio formal e informal. Ambos sectores han tenido un claro embate de esta situación, lo cual ha mermado, ha disminuido la credibilidad del público, por ende la concurrencia a estos lugares ha sido vetada y las ventas han descendido a un nivel dramático. Ahora lo más común es debatirnos entre todo lo que es la sensación y la incertidumbre frente a cómo se va a desarrollar o cómo va a evolucionar este sector, el cual representa un grupo significativo de personas, no solo en Cartagena, en Colombia, sino también en el mundo. Ya sabemos que un comerciante informal es aquel que debido a sus pocos recursos o a su manera de ganarse la vida, se ve obligado a acudir a la venta persona a persona, a la venta ambulante,
al comercio directamente con el consumidor final, distinto a los almacenes de cadena, distinto a los grandes emporios comerciales que pues han echado todos sus recursos y han aplicado unas técnicas de marketing y de divulgación. En vista de esto, este sector informal es el que está más afectado, el que se ha visto más golpeado, debido a que sus recursos son limitados y depende fundamentalmente de lo que en su iniciativa y en su forma de ganarse la vida puede esta persona implementar. Siendo esto entrando a utilizar ventas de diversos productos, alimentos perecederos, no perecederos, productos cosméticos, productos de uso de primera necesidad, incluso suntuarios, entre otros. Para esto, pues obviamente no se tenía claridad, no había firmeza y claridad respecto a que si existe el protocolo para el sector informal, es la gran pregunta. Pues hemos hecho las búsquedas en las páginas del Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, pero básicamente de Salud, y no hemos encontrado un protocolo claro y definido. Sin embargo, pues en vista de lo que puede representar una práctica inadecuada del comercio en la línea que tiene que ver con la informalidad, pues obviamente la gran amenaza es que las autoridades sanitarias cierren el negocio en caso de que éste tenga alguna ubicación, decomisen la mercancía y obviamente esto represente una pérdida para el comerciante sumado a la imposición del comparendo. Debido a esto hemos tenido que entender y hacer una búsqueda minuciosa y nos hemos encontrado con esta resolución. Obsérvenla y tomen nota. Resolución 905 del 11 de junio de 2020. ¿Cómo así? Pero usted estaba diciendo hasta hace un momento que no había un protocolo claro. Efectivamente. Pero haciendo la búsqueda en esta resolución que tiene pocos, tiene mes y un tanto más, nos está indicando la resolución de que hay ciertas actividades económicas que se asemejan a la actividad del vendedor ambulante, del vendedor estacionario, porque obviamente también tenemos vendedor estacionario que está en la calle, que debe ubicarse en un lugar específico o acostumbra a estar en un lugar específico para hacer sus ventas. Para ellos, pues obviamente aplica la clasificación de la actividad con el número 478, comercio al por menor de puestos de venta móviles. Es importante tener en cuenta ese número y también el comercio al por menor no realizado en establecimientos ni puestos de venta o mercados. Esa es la clasificación 479. Entonces, mucha atención con estos dos números de clasificación y con la resolución 905, porque es importante debido a que esta sí se relaciona con el quehacer del vendedor ambulante o el vendedor estacionario temporal. Hablemos concretamente qué debe hacer el comercio al por menor en venta móvil con la clasificación 478. Bueno, se mantienen las medidas y descripciones respecto a la prevención de la transmisión del COVID-19. Es decir, de que estas personas deben mantener los 2 metros de distancia respecto al cliente. Van a tener que ubicar un punto medio entre el cliente y el vendedor y ahí hacer la transacción. En todo caso, importante, nada de aglomeraciones, nada de personas que estén en la fila y que se vengan encima del negocio, del área donde usted está. Usted debe mantener esa distancia y establecer el orden. Importante también cuando estén en la vía pública, pues obviamente deben manejar unos protocolos en cuanto al uso de los elementos de protección. Se mantiene el uso del tapaboca, es importantísimo
que se siga utilizando el tapaboca reglamentario, el cual en ningún momento el comerciante debe retirárselo de su cara. No se lo puede retirar, debe mantenerlo ahí. También importantísimo que estas ventas móviles implementen las medidas en cuanto a la atención domiciliaria. Si la persona se está moviendo, llega a un barrio, llega a una urbanización, pues también debe mantener las distancias en caso de que usted llegue a un domicilio o a una residencia y quiera vender un producto. Es importante, no se va a poder entregar propaganda. Es decir, usted no va a poder llegar a decir, mire, tenemos un negocio, aquí le dejo mi número, tome mi tarjeta, tome el folleto. Tampoco se puede hacer eso. Toda la información debe ser de viva voz, a un correo electrónico, mensajería instantánea, pero nada puede hacerse entregando material publicitario. Bueno, ya hablamos un poquito de lo que es el movimiento de calle, pero también hay que tener en cuenta que hay unas medidas de adecuación. Es decir, si usted tiene un puesto estacionario o se ubica en un lugar específico, debe mantenerse, obviamente, debe tener a su disposición agua limpia, jabón y toallas desechables. ¿Por qué? Porque usted al menos, cuando mucho, cada 3 horas, escucha, al menos cada 3 horas debe lavarse las manos. Y un lavado de manos que dure al menos 20 segundos en el cual usted haga abundante espuma, se realice la actividad del lavado de manos. Importante también disponer del alcohol. Recordemos que la medida de alcohol, ahora mismo estamos hablando de alcohol entre el 60 y el 95%. Ya en otras resoluciones nos las han subido al 70, entre el 70 y el 95% de concentración del alcohol. Esto es importante que lo manejemos y que no lo olvidemos. Es también válido, fundamental, que usted cuente con bolsa para la disposición de los elementos de bioseguridad que va a utilizar. En una doble bolsa, también tener, obviamente, manteniendo la distancia y siempre el tapaboca colocado. No siendo más, también tenemos que entender que las disposiciones que no estén contenidas en esta resolución 905, pues sencillamente nos trasladaremos a lo que dice la resolución 666. Es decir, lo que no despeje o lo que no aclare la resolución 905, nos tendríamos que ir a la resolución general de bioseguridad, de protocolos de bioseguridad, que es la resolución 666. Fundamental también, además del lavado de manos, las personas deben implementar un adecuado movimiento en el área, labor de limpieza antes de instalarte en tu puesto estacionario, es colocarte adecuadamente y tener obviamente a disposición el alcohol. ¿El alcohol para qué? Para la limpieza de superficies, ya sea que usted tenga una mesa, ya sea que usted tenga un vehículo que le sirva también para dispensar los alimentos o dispensar algún tipo de elemento. Bueno, hay que hacer la claridad de que la palabra alimento como tal no se está consignando directamente en la resolución, cosa que nos está indicando que lo que es procesar alimentos en la calle va a tener obviamente otra dificultad. Y es importante pues manejarnos con todo lo que es el comercio de elementos que no sean víveres, porque definitivamente esto también va a traer otro detalle. Importante también promover, y esto es un poquito complicado, el pago con tarjeta y medio virtual. Es decir, de que usted va a llegar a un puesto alguien va a llegar y usted le dice, bueno, vale 10,000 el elemento que te voy a vender, bueno, hazme la transferencia y está el número de cuenta, por algo parecido a lo que les he comentado. Se está tratando de que no haya ese intercambio de dinero, de papel, moneda. Sin embargo, no hay estudios a profundidad que digan que el virus se aloje durante un tiempo determinado en el papel. En el plástico y en otras superficies sí, pero en el papel, pues obviamente hay una discusión todavía pendiente al respecto de esto.
Si usted es un vendedor que llega a las casas y entrega el producto, pues ahí es importante de que usted utilice, además del tapaboca, utilice los guantes, debido a que obviamente usted va a manejar superficies y va a hacer transacciones también. Entonces es importante el caso de este medio. Si vas a pagar con dinero en efectivo, que no es lo recomendable, por favor, que las transacciones sean en número redondo sin necesidad de dar vueltos. Es decir, si usted está vendiendo un producto que vale 15,000 y la persona viene y le dice, tengo un billete de 20, entonces tratar en lo posible de que eso no ocurra, aunque eso es muy común en el comercio, de que le tengas que dar cambio al cliente. Entonces, tratar de que eso, de disminuirlo lo posible. No, es que tengo un billete de 10 y tengo 3 de 2,000, devuélveme 1,000. Entonces, esa transacción, lo que busca la resolución en ese caso es que la transacción sea lo más corta posible, lo más breve posible y no generar alargamiento del proceso. Esencialmente eso. Hacia eso está dirigida esta situación. Obviamente tenemos personas que están haciendo venta de víveres, de alimentos y de refrescos. A estas personas les recomiendo sinceramente que tengan muchísimo cuidado y muchísimo control y manéjense de la mejor forma. Consigan sus elementos de protección, tapaboca, una gorra o un gorro para evitar que los cabellos caigan. Utilice su bata blanca. Esto pues va a ayudar a darle mejor aspecto al negocio y obviamente siempre disponer de las bolsitas donde usted ubica el desecho o donde ubica usted su GPP, porque es importante que sea manejado de esa forma. Sin embargo, pues sabemos de que las personas, el común de las personas están tratando de evitar consumir alimentos en la calle. Entonces estos productos de esta manera pues muy difícilmente usted los va a poder elaborar para llevar y va a tener que implementar una serie de alternativas adicionales aparte de esto. Muy bien. Otro detalle que cuando se hace el pago en medio digital se bota un voucher que usted debe firmar. En lo posible tratemos de que eso no ocurra o que el cliente firme el voucher con su propio esfero, con su propio lapicero. Bueno, hablemos de los EPP. Ya hablamos de los guantes, del tapaboca. Nada de tapaboca N95, ese es para el sector salud. Utilicemos los tapabocas necesarios. Manejemos un kit donde podamos hacer la limpieza. Si usted se está moviendo en la calle, no está la gente muy solidaria últimamente que le van a regalar un poquito de jabón y un poquito de agua para que se lave las manos. Venga usted su kit o impleméntelo, un tarrito pequeño con alcohol glicerinado para que usted se pueda hacer su aseo de las manos o una sustancia jabonosa, ¿verdad? O de pronto usted tiene una bolsita o tiene un termito. El termito ya sabe que es para hidratarse y guarde otro tantico también para enjuagar. Importante que tengamos siempre cuadrado nuestro cronograma de trabajo y sepamos qué vamos a llevar y qué debemos manejar. Entre más controlado esté, ya sabemos qué debemos desinfectar, qué debemos limpiar, cuáles son las distintas maneras en las que vamos a manejarnos con nuestro material y necesariamente el uso de los elementos, o sea, tapaboca, guante, el gorro que se debe utilizar obviamente para los que venden algún tipo de alimento. Fundamental también tenerlos y demostrar que se tiene. Si usted se desplaza en un carrito, obviamente tenga muchísima precaución. Debemos entender de que hay una serie de situaciones en las cuales usted debe manejar y almacenar todo lo que está limpio, separarlo muy bien de lo que ya tocó el cliente, de lo que ya se desechó, y eso se llama segregación en la fuente. O sea, saber y clasificar el desecho para evitar cualquier tipo de contingencia no deseada. Bueno, si usted tiene sus insumos, sus productos, es fundamental también que usted maneje esos productos de una manera cuidadosa. Si estamos viendo, si usted está vendiendo alimentos, vendiendo de pronto bebidas,
sepa que no puede dar degustaciones, están prohibidas las degustaciones. Solamente entregue el producto empacado y sellado para que se lo cancele. Si usted le dice, no, es que yo vendo empanadas, ¿cómo vendo la empanada? Bueno, usted tiene que tener un envoltorio, ojalá en papel, todo lo que es cobertura, en lo que es aluminio, papel aluminio, que son muy higiénicas esas envolturas, pues ubíquelo ahí y entréguelo sellado al cliente. Que el cliente no vea que usted tuvo contacto con el producto, sino que se lo entregó tal cual. Y es mejor que esté cubierto, que no tenga ningún tipo de vestigio de que pueda ser contaminado por alguien o por el entorno en el cual se está realizando. Es muy importante. Las personas deben estar capacitadas, deben recibir información, deben estar al tanto de esta información y deben hacer uso adecuado de estas medidas. Si usted tiene una estructura de su negocio, coloque el aviso, informe de que usted está cumpliendo con los protocolos de bioseguridad según la resolución 905. Póngalo así para que se dé cuenta el cliente que usted está informado y que usted tiene dominio de la norma. Además de esto, ya cuando usted coloca la información y le informa también al cliente, mire, por favor, ubíquese en este lugar a respectiva distancia, te quiero atender a la orden. Que él sepa que usted maneja distancia, que usted maneja el uso del elemento de protección y que usted se está lavando las manos. Que él vea la propaganda, no le va a entregar folletos, pero que él vea la propaganda de que usted está debidamente capacitado y orientado al respecto. Otro de los es que yo vendo minutos. ¿Qué pasa con las personas que venden minutos? A usted le va a tocar hacer limpieza con alcohol glicerinado del producto, del celular, hombre, límpielo bien, aunque ya se ha disminuido eso del uso de ir a comprar minutos, ¿cierto? Pero en la calle siempre hay el que necesita comunicarse y no tiene cómo. Entonces, obviamente, que la persona vea que usted antes de entregarle el celular, usted tenga de pronto un pañito húmedo con sustancia, con alcohol glicerinado, páselo y entrégueselo para que él lo reciba. Y cuando él le devuelva el móvil, usted también lo recibe y le hace la limpieza respectiva. Ese es el deber ser en ese caso. Obviamente usted también debe estar utilizando su tapaboca y debe hacer todo el control posible. La colocación de los elementos también es importante. El tapabocas debe cubrir totalmente la zona nasal, todo lo que es nariz y boca debe quedar totalmente cerrado. No te puedes quitar el tapabocas. Si te lo colocaste a las 8 de la mañana y vas a trabajar hasta el mediodía, porque a mediodía te vas a almorzar, pues obviamente a esa hora de mediodía es que te lo vas a quitar para poder comer. Ya empezaste nuevamente terminaste de comer, vas a empezar nuevamente tu jornada, colócatelo en ese momento hasta el final de la jornada. No, que el tapabocas hay que desinfectarlo con alcohol, eso está reprobado ya. El tapabocas entre más íntegro y seco esté, es mejor para que puedan cumplir su función. No vamos a hacer más énfasis en la curación, pero sí es importante que usted prevenga tener contacto de las manos con el tapabocas. El tapabocas usted no debe tener ningún tipo de contacto permanente. Luego usted lo haga utilizar. No es que yo vendo frutas, yo vendo verduras. ¿Qué es más la venta de frutas y verduras? Todo el protocolo anterior que les acabo de decir, usted lo debe implementar. Pero tengan muy preciso, también su bolsa, la separación. Usted tiene su puesto, usted no tiene un hijo aquí, pues haga una marca, coloque una marca en el piso a determinada distancia para que las personas lleguen y puedan estar ahí mientras usted les atiende. Y usted es oriente en la cosa para que sea algo más controlado y de mejor manera. Es importante que la interacción con los proveedores y los clientes también quede claro y debe quedar manejada la distancia social. Y todo lo del protocolo de etiqueta respiratoria. Y aquí vamos a un punto importante. ¿Qué es la etiqueta respiratoria? La etiqueta respiratoria sencillamente es la información visual
que el cliente, el proveedor, comprador o la persona que se acerque a nuestro negocio pueda ver. Si yo tengo un carro, si yo tengo un vehículo donde yo transporto alimentos, transporto bebidas, qué sé yo, que haya un pendón adherido al negocio, que lo lleve el negocio, donde todas las personas que lleguen lo puedan ver. Que encuentre este negocio cumple con los protocolos de bioseguridad, resolución 905-2020. Por lo tanto, lávese las manos con agua y jabón, utilice tapabocas, mantenga la distancia de al menos 2 metros. Y todas las descripciones que usted le pueda dar a la persona. No se toque el tapabocas mientras lo esté utilizando. Al toser o al estornudar, utilice un pañuelo o use el codo, el brazo, para proteger al momento de toser. Eso es importante que siempre lo tenga. Y otro detalle, si usted está vendiendo, procure venderle a personas adultas. No trate de no venderle a niños ni de venderle a ancianos que tengan el grupo de riesgo. Me van a decir, oye, pero ¿cómo así? Yo no puedo controlar eso. Sí, pero esa es una recomendación. Es lo que se recomienda. Porque hoy por hoy los niños no deben estar en la calle, deambulando en la calle, deben ser personas adultas. Las restricciones están dadas por eso, porque deben salir a la calle solo los adultos que no pertenezcan a los grupos de riesgo. Fundamental también, todo lo que usted maneje, sea herramientas o utensilios, dentro de su manifestación, también deben estar desinfectados. Esto para estar en contacto y poder se pueda tener el control más cercano de lo que vamos a trabajar. Registro de nuestros clientes frecuentes. Yo quiero un cliente, no es que yo los sábados le llevo un paquete a este cliente, yo tengo que tener un registro de base de datos del cliente para saber cómo voy a manejar con él. Ya yo sé que yo tengo ubicación con el teléfono. Es un poco complejo cuando estamos hablando de venta ambulante, no es tan sencillo, pero cuando somos nosotros los que hacemos venta ambulante como si fuera domiciliario, es decir, que le llevamos el producto al cliente, pues sencillamente se establece una conexión con ese cliente, si es un cliente frecuente, y debemos estar informados, porque obviamente si yo me doy cuenta que el cliente está enfermo, pues ya yo debo tener unas prevenciones adicionales. Todo lo demás va encaminado al cumplimiento, a la repetición del protocolo que hemos estado mencionando. Plan de comunicaciones elemental. Ya usted tiene datos de sus clientes frecuentes, usted debe llamarlos, debe conocerlos y obviamente tener esas personas ese conocimiento de decir, mira, voy para allá tal día a llevarte el producto. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Estás enfermo? Si la persona te dice, estoy bien, me siento bien, bueno, listo, perfecto, voy a hacer la entrega. Pero si esa persona está enferma, con la persona que voy a interactuar está enferma, yo tengo que tener la precaución y me toca esperar que esta persona mejore, su evolucione. Y estamos hablando de 14 días, que es lo que yo espero a que mi cliente o paciente mejore en el diagnóstico clínico y supere la enfermedad. Entonces esto también lo debemos tener muy en cuenta. El cliente te indique cómo se siente, a ver cómo vas a interactuar. Sé que para muchos de ustedes tal vez puede ser un poco atípico estas conductas, pero son las conductas que están en la resolución. O sea, no podemos omitirlas, no podemos saltarlas ni omitirlas, no. Debemos tomar una actitud de adhesión al protocolo para que podamos hacerlo de una manera efectiva. Coordinarnos con las autoridades, informar, saber qué hacer cuando estoy frente a un caso evidente. De pronto no es mi cliente, pero la persona llegó enferma y está próxima al lugar donde yo estoy. ¿Qué hago? Lo notifico, a quién llamo, cuál es el paso a seguir. No esperar a que la persona le pase algo. Eso también lo debo tener muy presente. Y siempre tener esa divulgación con los trabajadores, con las personas que están en cierta medida en interacción. Había olvidado la parte de la charla informativa. Si estás trabajando solo o más bien estás trabajando con otro personal, estas personas deben capacitarse.
Es decir, a nosotros lo que nos va a permitir ganarle la batalla al COVID es cuando manejamos información fiable, real, científicamente probada y se toman las medidas de precaución basadas en esa información. Fundamental tener el reconocimiento de los signos como fiebre, tos seca, dificultad para respirar, falta de aire y otros de los signos que habló la compañera Isela, también tenerlos muy presentes para el aviso si estamos frente a una situación de alto riesgo. ¿Cuál es la situación de alto riesgo? Aquellas que nos aproximan o nos acercan a un posible contagio. Dado de esta manera, yo tengo que tomar el control y evitar que haga una revenida, es decir, que el paciente infecte a otro. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con nuestros clientes, con nuestros proveedores o con nuestros colaboradores y saber qué debemos hacer cuando mi colaborador tose, si de pronto una persona que está tosiendo persistentemente, cómo lo monitoreo, cómo lo sigo, cómo lo evalúo esa situación de contagio y a dónde debo ir. Bueno, monitorear es saber qué hacer en un caso específico y hacia dónde debo estar direccionando actividades. Una de estas, pues esencialmente, es adoptar el protocolo. Esa situación de riesgo me dice, adopte un protocolo. ¿Cuál es el protocolo que debo adoptar? El protocolo de la inicialmente. Otro detalle importante, ya yo mantengo la distancia, entrego al cliente sin contacto producto y en un lugar determinado para que el cliente lo recoja. Yo sé que mi cliente puede estar en esa situación, pero hombre, cliente, colócame una silla ahí afuera, como no, yo en esa mesita, en esa silla, le dejo el producto. Toma el producto, bueno, firme aquí la receta, la factura, o déjeme el dinero, o quite el dinero, y ahí estoy estableciendo una división, una distancia bastante prudente. Otro de los detalles es cómo informa a las autoridades. Obviamente tengo que tener la línea de llamada, tengo que tener la línea de DALIS, tengo que tener la línea de la EPS, si sea que EPS pertenece a la salud. Y notifico, señores, aquí en el barrio tal, calle tal, hay una persona que presenta y está presentando signos y síntomas de infección por COVID. Lo notifico para que se ponga en marcha el protocolo respecto a esta persona. No es que la persona la van a atacar, la persona la van a atacar. No, hay un protocolo para seguir esta conducta. Y bueno, ya sabemos que las personas que están en caso son sospechosas de infección deben resguardarse en su hogar. Ahora ya saben la EPS, notifica la EPS, si un trabajador a la ARL, sabemos que la ARL solo reconoce el COVID como enfermedad laboral si los trabajadores pertenecen al área de la salud. Pero todas las EPS tienen líneas de atención, inmediatamente tú levantas, ellas te dan la opción. Más que uno, si están frente a un caso, si van a indicar un caso de más que dos, y ya te dan todas las opciones para direccionarte en caso de entrar a un tipo de paciente o persona que trabaja en esa condición. Es importante tener los teléfonos registrados. Ya en la casa, pues obviamente se puede hacer ese seguimiento, se puede hacer esa orientación y es mucho más factible la resolución. Necesito tener material como apto, pues obviamente le compro al que me provee, pero ese que me provee tiene que cumplir los protocolos también. Y yo también debo cumplir. Entonces, si hay cumplimientos en ambas partes, pues sencillamente lo que vamos a encontrar es un punto central donde la medida y la holística del protocolo se dan. Cómo me muevo, hacia dónde voy, cómo regreso a la vivienda, también debo tener en cuenta. Llego a la casa, ya estuve todo el día caminando, llego a la casa, debo quitarme los zapatos, de hacer un tapete o un spray que tenga agua con hidroclorito, ¿cierto? No debo tener contacto con mis hijos, mi familia, no. Primero debo llegar, entrar al lugar, despojarme de la ropa con la cual me he movido todo el día, ponerla a lavar y bañarme inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo debo estar limpio. Y después que me bañe ya abundante, como no es lo
el baño de antes que el de ahora. Métete al baño, mójate bien, enjabónate bien de pies a cabeza, todo el cuerpo, lávate bien esas manos, la cara. Ese es el único momento en el cual te puedes tocar la cara con libertad cuando te estás lavando, enjabonando el rostro. Esa costumbre de tocarnos la cara, la nariz y la boca está revaluada, porque sabemos que hay casos iguales de infección donde hay personas que han estado con una guardada, pero se han matado la mano por lo que tocan el polvo, la puerta, la pared, cualquier cosa. Algo que llegó de la tienda, agarramos la bolsita y la cogimos ahí, vamos a esa bolsita, pasó por un lado donde habían partículas del virus. Como tú la tocaste, el virus está en tus manos y si te la llevas a la cara, a los ojos o a la boca, te infectaste. Ay, no sabemos cómo se infectó. Claro, porque te tocaste la cara. No te toques la cara. No saludes de besos ni de abrazos a las personas. Solamente con las personas que tú estás en tu hogar, ¿cierto? Ya cuando se ha verificado todo lo anterior. Muy bien. Ahora, miremos también los aspectos relacionados con las superficies de la vivienda. Tenemos que desinfectar y tenemos que limpiar las áreas. Bañarnos con el jabón, desinfectar los elementos. ¿Cuáles son las sustancias más recomendables ahora para hacer desinfección? El alcohol entre el 70 y el 95% de buena marca, por favor, y el hipoclorito de sodio. Si quieres tener 1 litro de hipoclorito para aplicarlo, para dispersar y limpiar, pues sencillo, compra el hipoclorito cloro en la tienda entre el 5.6 y el 6%. Saca 100 centímetros de hipoclorito y lo diluyes en 1 litro de agua. Y ahí vas a tener ese litro con una sustancia desinfectante válida para eliminar, para desactivar el virus en la superficie, ya sea mesas, mesones y algunos elementos que tú estés utilizando. Antes que se maneje, se oriente toda esta medida y este control. No es que yo voy a guardar cosas en la nevera. Si viene una bolsa, lave la bolsa bien, desinfecte esa bolsa y arregle la nevera. No, que tengo fruta, coja esas frutas y lávelas con jabón y enjuáguelas bien y colóquelas en la nevera. Es una de las tentaciones que estamos recibiendo. Pero bueno, si hay preguntas, si hay alguna inquietud, pues estamos ya abiertos a la disposición. Creemos que Cartagena no va a ser la misma, Cartagena no va a ser la misma, pero que sea mejor, que sea la ciudad con la que todos hemos querido y hemos convivido durante todo este tiempo. Y por eso se va a lograr en la medida en que nosotros realicemos el control y apliquemos el conocimiento que tenemos respecto a nuestra ciudad. Bueno, esta ha sido mi presentación. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, pues estoy dispuesto en este momento a contestarla. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Aquí tenemos algunas preguntas. Tenemos algunas preguntas. Pregunta. ¿Por qué las personas que sufren de hipertensión tienen más riesgo de contraer COVID? ¿Me puedes repetir? No te escuché bien, perdón. ¿Por qué las personas que sufren de hipertensión tienen más riesgo de contraer COVID? Bueno, el riesgo no va en función, el riesgo no va en función a que se puedan infectar más o menos. Tiene que ver principalmente con las complicaciones que el COVID le puede generar a futuro. ¿A qué me refiero con ello? Cuando hay una infección de COVID, es decir, la persona se enferma con el COVID, sabemos que es una persona sana. Si es una persona sana y presenta alteraciones o dificultades
humedades, por la tormenta de citoquinas que se generan al interior de esta persona, pues obviamente eso va a afectar todos los sistemas. Importante, va a afectar mucho al sistema circulatorio. Va a generar obviamente incremento en la presión arterial, va a generar trombos en la sangre, y por eso el hipertenso enfila como primero la lista de muertes, porque además de tener la presión alta, le va a subir más la presión y le va a generar un problema de infarto y esta persona fallece. Son complicaciones más adelante. Hay hipertensos que no van a enfermar de COVID, o incluso están expuestos al COVID y no se infectan porque su sistema inmune está fuerte y requieren el vigilio muy bien suya sin ningún problema, solo con el cuidado de la hipertensión. Pero si un hipertenso se infecta con el COVID, el inmune no reverte adecuadamente la infección del COVID, esta persona va a tener problemas bastante. Espera que se te cayó, se te cayó el audio. Espérate, pues. Voy a enviar a Isela, porque se te cayó el audio, Elías. Has tenido problemas en la conversación y se cayó el audio. Envío a Isela. Yo te escucho por acá. Te escucho por acá. Isela. Isela va a apoyar. Y dando respuesta a cómo veníamos trabajando, la pregunta puntual era si las personas con hipertensión tienen más riesgo. Resulta que todos, absolutamente todos con tensión alta, con diabetes, con obesidad, con enfermedades cardiovasculares, tienen las mismas probabilidades de infección por la COVID-19 que el resto de la población, que entre comillas decimos es una población sana. Pero lo que ocurre puntualmente con las personas hipertensas es que la población hipertensa en el momento de infectarse tiene mayor probabilidad o mayor posibilidad de presentar complicaciones o de fallecer, puesto que son pacientes de alto riesgo. Es por eso que los pacientes con hipertensión deben ser más cuidadosos y deben tener mucho más medidas de prevención o protocolos, activar mucho más sus protocolos. Pero realmente todos, absolutamente todos, tenemos la misma posibilidad de un contagio o de una infección por la COVID-19. Si hay alguna otra pregunta, con gusto. Como había bloqueará su efectivo como la asegúrate de tener el Friday en casa. Nadie te da más que un instante. Quisiera, tenemos una pregunta. Sí, claro, con gusto. ¿Cómo podrían los vendedores informales de la playa contribuir a la no propagación del virus COVID-19 en la ciudad? Gracias, Homer. Pues simple y llanamente vamos a trabajar en convertir hábitos, en convertir costumbres, todo esto de lavarnos las manos, de utilizar bien el tapaboca, de mantener el distanciamiento físico de 2 metros, ¿sí? De hacer una buena desinfección. Esto es importante, lo vayamos convirtiendo en una rutina, que haga parte de nuestra vida cotidiana. Eso nos va a ayudar a disminuir la probabilidad de contagio, tanto para nosotros como para nuestras familias. Es importante recordar que el tapabocas, si utilizamos un tapabocas quirúrgico, cómo debe ir o de qué lado se debe colocar. Los pliegues externos deben ir hacia abajo. Nos va a ayudar a evitar que las partículas que se expulsan en el momento que hablamos
penetren. Y en la parte interna, esos pliegos deben ir hacia arriba, tratando de contener las gotículas que nosotros expulsamos cuando hablamos, ¿sí? El hecho de olvidamos, estornudamos y nos tapamos con las manos, eso está cancelado, no lo podemos hacer. Recordemos taparnos con el codo. Es importante que todas estas normas, que todos estos protocolos se conviertan en rutina en nuestra vida diaria. Eso nos va a ayudar a disminuir. Gracias. Por aquí también había otra pregunta. ¿Hay otra pregunta, muchachos? Bueno, por aquí dicen que en relación a los que tenemos la posibilidad de vivir en la costa, es importante dar uso del mar para lavar o desinfectar, ya que la economía donde se encuentran muchos ciudadanos no tienen para la comida, mucho menos para comprar agentes desinfectantes constantemente. El agua de mar, por sus componentes, puede utilizarse para hacer los lavados. Bueno, el agua de mar no inactiva el COVID, por lo tanto el agua de mar no funciona para desinfectar. Si usted no tiene a la mano la posibilidad de comprar el alcohol o desinfectantes, simple y llanamente debe lavarse las manos, ¿sí? Lavarse las manos con agua y jabón. Hacer la desinfección de los productos con agua y con jabón. Eso es un método sencillo, a bajo costo y que está al alcance de todos nosotros. Gracias. Bueno, el protocolo para el sector playero, que fue una de las preguntas que había. No veo más preguntas por aquí. Aquí hay otra, dice, ¿cuál es su opinión respecto a las pruebas de diagnóstico del COVID? Bueno, cuando hablamos de pruebas diagnósticas, hay diferentes pruebas que nos ayudan, ¿sí?, a hacer diagnóstico, como son las pruebas rápidas, los tamizajes y pruebas basadas ya en la detección directa de los ácidos nucleicos. Cuando hablamos de esas pruebas rápidas, son pruebas que se pueden hacer fuera de un laboratorio y lo único que buscan es encontrar anticuerpos, ¿sí?, como la inmunoglobulina M o la inmunoglobulina G. Estas pruebas demoran unos 20 minutos, por eso se llaman pruebas rápidas, mientras que las pruebas que están basadas en la detección de los ácidos nucleicos son pruebas moleculares que lo que buscan directamente es la parte del ácido ribonucleico que está en el núcleo del centro, y cuando se descubre que ese ácido ribonucleico es compatible con el coronavirus, entonces es cuando hablamos de que esta prueba es positiva. Resulta que es una de las pruebas más seguras, porque a pesar de que hay muchos coronavirus, esta en particular es una prueba PCR que está basada en la obtención del ADN del coronavirus. Por lo tanto, es una prueba muy eficiente, muy efectiva, ¿sí?, con resultados que son muy reales y que nos van a dar la certeza de que está presente o no el coronavirus de este tipo en el organismo. Entonces, es importante tener en cuenta estos tipos de pruebas. También se puede hacer un tamizaje y entonces son pruebas que van realizadas de una forma estandarizada a todos los miembros de un determinado grupo o de una determinada población.
con el fin precisamente de conocer el estado en el que en este momento se encuentra la población. Hasta ahí, creo que están todas las preguntas. Bueno, no encuentro más preguntas. Y otra preguntita. Nuestras playas no cuentan con la infraestructura necesaria, ni baños, ni agua potable, entre otros. ¿Cómo se reactivaría la actividad en nuestras playas y minimizar los riesgos de contagio? Hola, hola, hola. 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 Sí, no te escuché muy bien. ¿La pregunta cuál es? Nuestras playas no cuentan con una infraestructura necesaria, baños, agua potable, entre otros. ¿Cómo se reactivaría la actividad en nuestras playas y minimizar los riesgos de contagio? Pues, de hecho, manejando todos estos protocolos de bioseguridad con el distanciamiento social. Recordemos que hablamos de 2 metros de distancia. Utilizar el adecuado uso del tapabocas. Debe cubrir la nariz y la boca. Si tenemos las manos contaminadas, no debemos tocarnos nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra boca. Es importante hacer la desinfección. Lo hemos dicho de diferentes formas, el alcohol es un buen uso. Quiero resaltar y recordar que el vinagre no sirve frente a la COVID-19 o frente al coronavirus. El vinagre lo debemos dejar para las ensaladas exclusivamente. Siempre y cuando nosotros tengamos de ahora en adelante, como lo decía en la reflexión inicial, concluir o tener en nuestra vida y manejar protocolos y hábitos y cambios que nos ayuden a disminuir esa probabilidad de infección contra la COVID-19, nosotros vamos a seguir trabajando sobre ello día a día, pero lo importante es que todos estos protocolos nosotros los vayamos siguiendo paso a paso y que se conviertan en una rutina en nuestra vida, que se hagan tan necesarios que los hagas ya mecánicamente y no tengas que pensar que antes de entrar debo limpiar mis zapatos porque debo desinfectar mis bolsas de la compra. O sea, es importante que tengamos en cuenta eso. Muchas gracias. Bueno, Gisela, a mí me parece esta pregunta pertinente y me gustaría que la contestara para cómo podemos ayudar a los inconscientes que creen que el virus no existe, o para que se concienticen de que si el virus existe. Ok, el virus es una realidad, señores. Definitivamente, el virus es quien nos está deteniendo ahora mismo nuestra actividad económica y en este momento nos mantiene en casa a muchos haciendo desde casa lo que podamos, ¿sí? Entonces, no es algo que se inventaron, es algo que se ha hecho investigaciones, que genéticamente hay documentación sobre el virus, sobre su estructura, la sintomatología que produce, que no se manifiesta igual en una u otra persona, pero el virus existe. Y si nosotros no lo hacemos por nosotros, por nuestra vida, entonces hagámoslo por nuestros seres queridos, por nuestra familia, que a la final es lo que más importa, son nuestros hijos, ¿sí? El futuro de nuestro hogar, eso es importante. Si usted no cree, hombre, no lo haga por usted, hágalo por sus hijos, por su familia, por la gente, por su núcleo familiar, por la gente que realmente ama. Y de esa manera nos sensibilizamos todos a que juntos podamos seguir construyendo y manteniendo estos protocolos de bioseguridad adecuados. Ok, una última pregunta para cerrar la sesión. El sector playero del gremio de masajistas
¿cuáles serían los protocolos para los protocolos de bioseguridad? En el gremio de masajistas, ¿cuál sería el protocolo de bioseguridad? ¿Esa es la pregunta? No hay. Sí, porque, bueno, la repito, Marilyn Salinas de Río pregunta, el sector playero del gremio de masajistas, ¿cuáles serían los protocolos de seguridad? ¿Por qué tendríamos que tener contacto con las personas para poder brindar nuestros servicios? ¿Cuál es el protocolo de bioseguridad para los masajistas? Ok, en este momento no te puedo decir que hay un protocolo estipulado que te diga vas a hacer esto, esto y esto otro, porque no existe un protocolo de bioseguridad en la actualidad que sea desarrollado con el fin de que tú puedas tener contacto con la persona mucho más cercano para hacer un masaje definitivamente tienes que tocar a la persona, estar mucho más cerca, no se va a poder mantener el distanciamiento físico de 2 metros como lo exigen. Y recordemos que todos estos protocolos en este momento lo que están cubriendo es un 50% o disminuyen la probabilidad de que se infecten un 50%. Entonces, en este momento no contamos con un protocolo de bioseguridad diseñado exclusivamente para esa actividad económica. Bueno, para cerrar la sesión voy a dar paso, bueno, antes de cerrar la sesión como tal, el instructor Elías quiere dar una última opinión y después doy paso para cierre de la sesión. Señor Elías. ¿Me escuchan? Sí me están escuchando, perfecto. Correcto. A manera de consulta, si hay inquietudes respecto a qué protocolos van a ir apareciendo, pues la recomendación más sencilla es que estemos siempre ingresando a la página del Ministerio de Salud. En la página del Ministerio de Salud, ustedes se pueden orientar un poquito mejor con lo que es la manera de conseguir la información. Permiten, les comparto rápidamente la página para que ustedes puedan ver cómo se podría buscar la información de los protocolos nuevos. Usted entra a Ministerio de Salud Colombia y hace la búsqueda en ese link, Ministerio de Salud Colombia, y haciendo la búsqueda en esa ubicación, ya usted concretamente puede ubicar determinados protocolos o determinados documentos. Entonces, ya en la búsqueda que usted realice en el internet, ahí le va a aparecer dentro de la página del Ministerio de Salud colombiano, le va a aparecer una línea normativa y una línea de informe técnico o de material técnico. Usted le da clic ahí donde dice Ministerio de Salud y Protección Social y le debe abrir la página del ministerio. Al abrir la página del Ministerio de Salud y Protección Social, usted va a poder explorar en la parte inferior derecha una columna donde se manejan normativas y donde va a encontrar documentos técnicos. Luego de ingresar, vamos a mirar aquí que ya abra la página. Luego de ingresar, esa información le va a aportar cómo va a despejar las dudas respecto a algunos protocolos que van a ir apareciendo. Los protocolos están, día tras día están saliendo protocolos nuevos que nosotros debemos consultar y utilizar ya obviamente para la implementación.
debemos tener en cuenta algo también que es sensible, es importante. La información que tiene que ver con el registro del protocolo ante la autoridad departamental, en el caso de Cartagena, la autoridad municipal, donde la información, es decir, ante quién se registra el protocolo. El protocolo se registra ante el Departamento Administrativo de Salud Distrital, DADIS. Entonces, ese es el objeto que ojalá por favor ingresen y hagan esa búsqueda para que tengan mayor claridad. La página donde se registran los protocolos es la página de Reactiva y Alerta Cartagena. La pueden buscar así, o Reactiva Cartagena, la pueden buscar en Google y esa información les va a ser de mucha ayuda para proceder con el registro. Y bueno, básicamente era la información que tenía para darles ya de último momento. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de nuestro director, doctor Jaime Torrado Ocasio, y de nuestra subdirectora Viviana Pinto Tobar, quienes les agradecen la asistencia a este evento de divulgación tecnológica, en donde tratamos temas relacionados con la bioseguridad, un tema de mucha importancia el día de hoy en la ciudad de Cartagena y de mucho interés para todos ustedes, toda vez que están muy pendientes de la reactivación de su actividad económica relacionada con las ventas informales en la ciudad, en las playas de Cartagena, en donde ustedes están muy pendientes de regresar. Créanme que hemos querido pues que el evento sea de forma masiva. Lastimosamente el día de hoy muchos de los que estaban inscritos no se pudieron conectar por problemas tecnológicos, pero este evento de igual forma se lo vamos a hacer llegar a todos los correos registrados y estamos programando con la dirección del PES realizar otro evento de esta naturaleza. Vamos a tratar de usar otra plataforma que sea menos complicada para ustedes y en donde puedan asistir a aquellas personas que no pudieron escuchar la charla el día de hoy. Créanme que desde el Centro Agroempresarial y Minero estamos muy atentos a resolver todas las inquietudes que ustedes tengan y a capacitarlos en los temas de bioseguridad. Entendemos su preocupación, sobre todo en los temas que tienen que ver con la reactivación de su actividad económica. Ya son casi 4 meses o más de 4 meses que ustedes están en la casa sin realizar una actividad económica y hoy el gobierno nacional pues les está exigiendo unos protocolos de seguridad para poder reabrir y reactivar su actividad económica. Y nosotros desde el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA estamos muy dispuestos a apoyarlos en este proceso. Ya iniciamos el día de hoy, coordinado con la doctora Kairen del PES, esta serie de capacitaciones que vamos a tener con todos ustedes para que iniciemos ya la reactivación de la actividad económica que ustedes desempeñan una vez que el alcalde distrital, el señor Dau, pues así lo disponga y las autoridades que tienen que ver con la materia también así lo dispongan, pero que ya ustedes estén debidamente capacitados en los temas de bioseguridad. Es muy importante que ustedes conozcan estos temas, es importante que ustedes, que son los que tienen el contacto directo con todas las clases de personas que vienen del extranjero, sean muy cuidadosas, porque ustedes van a estar en primera línea de contagio y no queremos pues que ustedes salgan con esta enfermedad que es muy letal para aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad. Entonces, gracias por su asistencia, gracias por estar con nosotros, gracias por escuchar a nuestros instructores Isela Marrugo
y a Elías Bedoya. Son personas que son conocedoras del tema. Vamos a estar muy pronto repitiendo el evento. Ya vamos a coordinar con el PES. Me le dan el mensaje a aquellas personas que no pudieron ingresar que muy pronto estaremos coordinando una nueva fecha para poder ingresar. Este evento de divulgación será certificado. Se requiere de que ustedes estén inscritos en nuestra página de internet Sena Sofía Plus, para poder certificarse. Que tengan una buena tarde, Dios me los bendiga, protéjanse mucho, lávense las manos, tengan distanciamiento social, cuiden a su familia, cuiden a sus personas de la tercera edad, cuídense ustedes mismos, nadie nos va a cuidar, solamente nosotros tenemos el poder de cuidarnos. Créanme que esto es serio y vamos a salir adelante con la mano de Dios y vamos a salir de este año pues que no ha sido muy bueno para todos nosotros. Desde el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA les extendemos un cordial saludo y un gran abrazo. Muchas gracias por su asistencia. Dios me los bendiga. Listo. Eika, ¿cómo estás?